Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: En verdad les digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que quieran admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pongámonos un poco en contexto en el Evangelio de hoy. Juan el Bautista estaba en la cárcel porque denunciaba al rey por estar con una mujer que no debía estar, la esposa de su hermano. Los discípulos de Juan fueron a preguntarle a Jesús si era él el que debía venir. Jesús los envía diciéndoles: vayan y cuéntenle lo que oyen y ven. Ciegos ven, cojos andan, sordos oyen, leprosos quedan limpios de su enfermedad. Cuando los seguidores de Juan se fueron, Jesús continúa hablando a la gente que allí queda y les pregunta: ¿qué salieron ustedes a oír al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre que viste lujosamente o a un profeta? Sí, dice Jesús, a uno que es mucho más que un profeta, quien le preparó el camino a Jesús. Juan es aquel quien dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. ¿Cuántas veces no nos ocurre que aún hablándole a alguien de Jesús, nosotros mismos aceptando ese mensaje de esperanza nos preguntamos: ¿será que Jesús sí me puede ayudar? ¿Será que Él es el que ha de venir? ¿Será que sus palabras y promesas sí se cumplirán en mi vida? Y por lo general estas preguntas surgen en los momentos más críticos de la vida, cuando sentimos que nuestros problemas requieren una solución inmediata, pero con Dios no siempre se trata de encontrar una respuesta en el momento que precisamente la necesitamos. Dios cumple sus promesas, solo nos pide confiar. Hoy Jesús reafirma que con el anuncio de Juan se cumple la Escritura, no solo con el mensajero, sino con el protagonista del mensaje, que es Jesús. ¿Qué nos quiere decir hoy el Señor entonces? Que el Espíritu Santo disponga nuestro corazón para poder recibir el mensaje y para que transforme lo que según su voluntad se tenga que transformar. Primero, la grandeza en el reino de los cielos. Segundo, la violencia en el reino de los cielos. Y tercero, los que tienen oídos, oigan. Primero, la grandeza en el reino de los cielos. Dice su palabra: en verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Muchas veces el ser humano busca ser grande, pero ser grande para el hombre difiere tanto de lo que significa ser grande para Dios. El hombre cree que ser grande es tener lujos, más gente que le sirva, más belleza, más fama, más poder. ¿Qué es ser grande para Jesús? La grandeza de Juan el Bautista estaba en su humildad, esa que preparaba el camino para que Jesús llegara, esa humildad que le hacía saber cuándo era el momento de menguar para que Jesús creciera. Los seres humanos a veces estamos como locos buscando ser amados, validados y valorados por el mundo. Por eso vemos jóvenes renunciando a sus principios en búsqueda de aceptación, a hombres y mujeres tratando de ganar el mundo en búsqueda de reconocimiento. Pero todo esto que el mundo ofrece no son más que tinajas rotas que no pueden contener el agua, es decir, el placer es temporal. Al final terminamos nuevamente vacíos, solos, insatisfechos. Busquemos ser grandes para Dios, con un corazón humilde. Tatiana era una joven profesional que había cambiado el rumbo de su vida por estar más pendiente de sus hijos. Más de una vez la embargaba el sentimiento de tristeza, de sentir que no estaba haciendo nada con su vida. Esto cambiaba su estado de ánimo y al final del día el estrés y el cansancio a veces le hacían preguntarse si eso valía la pena. Ella trataba de buscar a Dios, pero ese pensamiento constante la invadía. Cierto día hablaba con una amiga suya que debía trabajar para llevar el sustento a su familia.
y cuando llegaba a la casa se hacía la misma pregunta. ¿Vale esto la pena? Ambas mujeres de fe hablaban sobre el llamado que cada una creía tenía. Recordaba a una de ellas cómo cierto día sobre el centro comercial había pagado muchos juegos para que su hijo disfrutara, pero ella estuvo pegada al celular todo el tiempo. Y otro día recordó que se sentó en el piso a jugar con sus hijos como si fuera una niña más y les habló del amor de Jesús. En donde sintió más su atención, en donde pudo sembrar un principio con entrega total, allí sintió que ese día había valido la pena. ¿Cómo ser grandes realmente para Jesús en nuestra labor de padres? Se preguntaban ambas, preparando el camino para que Jesús venga a nuestras familias y dando lo mejor que podemos, sea desde casa o desde el trabajo. En Mateo 26, versículo 26 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y segundo, la violencia en el reino de los cielos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto puede sonar un tanto extraño, pero Jesús aprovecha para decirnos aquí que llegar a vivir el reino de los cielos supone un real esfuerzo y solo los esforzados se apoderarán de él. Así fue como el Bautista, que por su sacrificio y constancia en su vida se ganó el cielo. Él fue aquella voz que preparó la venida del Mesías y que además encaminó a sus discípulos a que siguieran a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En una prédica escuchábamos al padre Fray Nelson decir que los católicos negociábamos muy fácil nuestra fe a merced de cualquier conversación y que si en una universidad escuchábamos a un profesor diciendo que Dios es una fábula más, entonces muchos jóvenes criados en familias católicas se dejan robar la fe instantáneamente. Lo mismo si a una persona la invitan a cualquier cosa que hable de espiritualidad lejos del contexto católico. Si no hay unas bases construidas desde la convicción y no solo desde la tradición, entonces permitimos que nos roben los valores y principios aprendidos. Entonces dejamos de arrebatar el reino de los cielos con violencia, a sentir pasión por el tesoro que ya se tiene. Y hay una razón, realmente no lo conocemos y por eso nos dejamos robar tan fácil los tesoros. En este punto, Santa Teresita del Niño Jesús, una santa que murió a los 24 años, hizo violencia desde su habitación en el convento para arrebatar el reino de los cielos. ¿Cómo? Orando por todas las personas necesitadas, especialmente por las misiones de las que quería ella ser parte algún día. Finalmente su enfermedad no se lo permitió físicamente, pero desde donde pudo estar oraba y se mortificaba, es decir, ayunaba para encomendar a Dios su auxilio por los demás. Y tercero, los que tienen oídos, que oigan. Sigue diciendo Jesús en su palabra que los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es el Elías, el que tenía que venir con tal que quieran admitirlo, el que tenga oídos que oiga. Juan el Bautista, primo de Jesús, cumplió una obra similar a la de Elías. Llegó a ser como una persona que clama en el desierto. Ya que la mayoría no le prestó atención, cumple la profecía de Isaías 40. Podemos ver en el libro de los Reyes cómo Elías y Juan tenían puntos en común, entre otros. Hablaban con fuerza, denunciaban las iniquidades de sus respectivos reyes, etc. Sus promesas se cumplen y se siguen cumpliendo, queramos o no. El que tiene oídos, que oiga. Es decir, el que tiene la capacidad de entender, que entienda. Al comienzo de esta reflexión analizamos cómo Juan el Bautista se preguntaba si Jesús era el que había de venir. Las promesas de Dios se estaban cumpliendo en él, con él mismo dudando. Había hecho todo lo que estuvo llamado a hacer, pero dudaba del Mesías, del Salvador. Hoy Jesús nos llama a reclamar el reino de Dios con violencia, a creer en su palabra, en sus promesas y a vivir en consonancia con ella, a volver a los sacramentos, a la Eucaristía.
Nosotros también convirtámonos en un bautista para todos aquellos que buscan a Cristo y que por nuestro esfuerzo y constancia en nuestros deberes sepamos ganar el reino de los cielos. Oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra que hoy nos recuerda ser firmes, humildes y a tener fe. Te pedimos perdón por las veces en las que hemos renunciado a nuestros principios por querer agradar a alguien, por las veces en las que no he recordado a tantos mártires que dieron su vida por honrarte, por denunciar y por defender la verdad, por las veces en las que he querido ser grande en el mundo pero descuidando las cosas del cielo. Hoy, Señor, te entregamos nuestras vidas, nuestras familias y nuestro ser entero. Amén.